Saben que se ven bien esta mañana, ¿verdad? No es ninguna novedad, porque siempre se ven bien. Y es más, no sé si conocen ese dicho, esa frase, la procesión va por dentro. Las personas por lo general tratamos de vernos bien. Tratamos de, bueno, para eso nos miramos en el espejo, algunos demasiado, algunos más que otros, pero pasamos tiempo frente al espejo tratando de calcular de alguna manera cómo nos ven los demás. Pero no solamente la apariencia, sino que tratamos de cultivar una cierta imagen. Y hay ciertas cosas que nosotros no las andamos publicando por allí. Cuando estás atravesando un problema, la mayoría de las ocasiones las personas que no te conocen personalmente, íntimamente, no lo van a saber. Porque la procesión va por dentro. Porque aquel problema lo guardamos aquí. Aquella tristeza la llevamos por dentro. Y muchas veces no se nota lo que está pasando en la vida de las personas. ¿Ustedes conocen la palabra desesperación? Aparte de conocer la palabra, ¿conocen el sentir de la desesperación? Lamentablemente, hay ocasiones en la vida en las que uno llega a experimentar la desesperación. Es una de esas cosas que a veces uno trata de tragarse. Uno trata de no mostrar. Uno trata de que esté allí escondido de los demás. ¿Cuántas veces habrás sonreído a alguien mientras por dentro estabas llorando a gritos? Mientras por dentro estabas desesperado por la situación que estás viviendo. Justamente yo quisiera mirar con ustedes ese concepto y les pido por favor que me tengan paciencia. Si logro predicar todo este mensaje va a ser un milagro. Les voy a compartir 41 versículos y mi mensaje tiene 9 puntos. Si termino antes de las 5 de la tarde, damos gracias al Señor. ¿Ok? Espero que no tengan planes para almorzar porque esto puede ser raro. No. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Pero justamente este es un tema delicado para nosotros. Porque si no estamos pasando por la desesperación ahora mismo, es posible que en algún momento nosotros tengamos que enfrentar situaciones que nos desesperan. Oigan, si hasta un dolor de muelas nos puede desesperar. Cuánto más si llegamos a perder un ser querido, si vivimos un tremendo quebranto económico. ¿Quién sabe cuántos son los factores que influyen para que nosotros atravesemos la estación, el momento de la desesperación? Justamente por eso yo quiero leer con ustedes un libro de la Biblia que muchas veces no es leído, no es muy leído por los cristianos y no aparece mucho en los púlpitos. Pero tengo que hacerlo hoy. Llenó mi corazón el contenido de lo que les voy a compartir y no puedo evitar traérselos. Así que, lo quieran o no, hoy vamos a leer en el libro de las Lamentaciones. Con el nombre nomás del libro, ustedes dicen, no, por favor. ¿Saben que nosotros generalmente evitamos a la gente que solo se queja? Los quejosos no los queremos al lado de nosotros, queremos buena onda. Queremos los que nos hacen reír. No los queremos a los llorones, a los chillones no los queremos, pero, ok, con todo respeto a los chillones presentes, sí los amamos también. Pero ustedes saben que en la Biblia, entre los 66 libros de la Biblia, aparece este libro de las Lamentaciones. Y fue escrito por, ¿saben por quién? Por el profeta Llorón. Tenía que ser un chillón que escribiera sus lamentaciones. Fue Jeremías, el profeta Llorón, el que escribió el libro de Lamentaciones. Y es que justamente a él le tocó atravesar un momento de tremendo desastre personal y para su pueblo. Entonces le tocó ver y experimentar cosas bien feas,
bien desagradables y que trajeron mucha tristeza a su corazón. Y por eso lo vamos a tomar como ejemplo, porque además él se dedica a hablar personalmente aquí. Entonces voy a leer de Lamentaciones, capítulo 3, desde el versículo 1, primero voy a leer desde el 1 al 18, para que nosotros tratemos de ver qué era lo que sentía este hombre, Jeremías. Está hablando de su experiencia personal. Lamentaciones 3, del 1 al 18 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Cómo dicen que se sentía Jeremías cuando escribió esto? Estaba desesperado, sí. Estaba pasándolo mal. Ustedes ven aquí, esto es lo que a veces uno no quisiera escuchar. Por eso uno no se rodea de los quejosos. Pero uno no quisiera escuchar esto, pero por más que no lo quieras escuchar, muchas veces esto está en la vida y el corazón de personas que hay a nuestro alrededor. Yo admiro y respeto profundamente la palabra de Dios, la Biblia, porque no esconde estas partes. Ustedes saben que muchos de los libros antiguos solo presentaban la buena cara de las personas. Querían mostrar solamente las victorias de las naciones. Este hombre se presenta incluso él mismo, un profeta de Dios. Podría haber mostrado: yo hice estas grandes obras y enseñé estos grandes mensajes. Aquí él se muestra, está abriendo su corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que él está diciendo lo que uno no le dice a nadie? Él está mostrándose tal cual es. Y especialmente es un hombre, y los hombres tratamos de mostrarnos siempre en buen estado, poderosos, fuertes. Oigan, no estoy diciendo, yo soy uno de los que no cree eso de que la mujer es el sexo débil. Ese es uno de los errores culturales más grandes que ha cometido la humanidad. Señora, ustedes son muy fuertes. Pero lo que quiero decir es que uno muchas veces no expresa esto que este hombre está expresando en estas palabras. Pero además de eso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que Jeremías, cuando se expresa, le atribuye ¿a quién sus problemas? ¿Se dan cuenta de lo que dice? Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿De quién está hablando? ¿Algún torturador malo? Parece estar hablando de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios se volvió en mi contra, dice. Parece algo tan fuerte su sentir de que Dios está en su contra, y todavía
más, ustedes saben que nosotros aquí siempre les vamos a alentar a buscar a Dios y a orar y a tener tiempos apartados para estar con el Señor en oración. Sin embargo, tú escuchas el clamor de Jeremías cuando dice: aun cuando clamé y di voces, cerró su oído a mi oración. Nosotros los cristianos tratamos de mostrarnos fuertes generalmente y queremos mostrarnos fuertes espiritualmente. Pero ¿saben una cosa? Los cristianos muchas veces enfrentamos situaciones así en las que hemos orado y no pasó nada. Y hemos vuelto a orar y no ocurrió nada. Y nuestra desesperación va en aumento a medida que esto pasa. Y eso fue lo que le pasó a Jeremías. Estaba atravesando tanto él personalmente como todos los que veía a su alrededor, su nación, que acababa de ser invadida por ejércitos, habían muerto muchos inocentes, muchos habían sido llevados cautivos. Era una situación totalmente desastrosa. Y Jeremías estaba quebrado. Como nosotros podemos estar quebrantados tantas veces y hasta nos puede llegar a parecer, escuchen, la experiencia de la duda es una experiencia normal del ser humano. Podemos llegar a pensar: estoy orando a Dios y Dios no me contesta. ¿Qué pasa? Entonces, yo quisiera que nosotros podamos darnos cuenta que podemos llegar a vivir tiempos de oscuridad en nuestra vida. Sí, Dios a veces permite que el látigo de su enojo caiga sobre nosotros. Hay veces que nosotros nos lo buscamos con nuestras decisiones, con nuestro comportamiento, sí, pero hay veces que aún sin buscarlo, nosotros nos vemos envueltos en situaciones que nos quebrantan, que nos traen tristeza, que nos llenan de preocupación, que motivan la ansiedad, que nos llenan de angustia. ¿Qué hacemos en el caso de que eso suceda? En primer lugar, lo que yo me di cuenta cuando miro estas declaraciones de Jeremías, me doy cuenta lo feo que debe ser tener a Dios como enemigo. ¿Tú te das cuenta? Lo que menos nos conviene a cualquiera de nosotros es tenerlo a Dios como enemigo. Si Dios se pone en tu contra, entonces vas a tener el enemigo más formidable que existe. Ninguno de los enemigos que te puedas buscar va a ser tan formidable como el poderoso Dios. Entonces no te conviene tenerlo de enemigo. Y es por eso que es bueno que recordemos Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, rehusar creer en Jesús, tener en claro que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, y rechazar a Jesús como Salvador, implica colocarse uno mismo bajo la ira de Dios. Dios es amor y Dios nos ama, y por eso Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener salvación. No para que nosotros salgamos por la vida haciendo lo que se nos ocurre, sino para que nosotros caminemos con Él. Entonces no nos conviene tener a Dios como enemigo. Eso para empezar. Pero para seguir, yo quiero recordarles esto. Cuando atravieses el momento de la desesperación, lo primero que tienes que saber es que no es el final. Ese no es el fin. Todavía no se ha terminado todo. Y yo le doy tantas gracias a Dios que Jeremías no dio por terminada la batalla en aquel momento, cuando él se sintió así. Ustedes observen lo que él va a compartir en los siguientes versículos, y yo les voy a compartir ahora los versículos 19 al 41 del mismo capítulo 3 de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 19 al 41 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón,
por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. En primer lugar, tenemos que recordar que cuando llegamos a la experiencia de la desesperación en nuestras vidas, la historia todavía no se terminó. Tenemos que saber que no es el fin. Entonces, cuando te llena ese sentimiento, yo lo que quiero que se lleven son estos consejos bíblicos para que podamos reaccionar en los momentos en los que andamos en quebrantamiento. Y esto se aplica sí a la ocasión cuando estamos absolutamente quebrantados, cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos absolutamente en oscuridad, pero esto se aplica también a todos los momentos de nuestra vida. Entonces, vamos a pensar por un momento cuál fue el recurso, cuál fue la solución que Jeremías encontró en medio de semejante dificultad. Ya leímos los primeros 18 versículos donde él habla de lo mal que está, de lo mal que se siente, lo desesperado que está, todo el tiempo está todo mal, inclusive ha orado y no ha recibido respuestas. Pero sin embargo, él sigue adelante y lo que termina diciendo es tremendo. Y yo les pido que ustedes presten atención. Entonces vamos a ir paso por paso. Cuando estés en medio de la desesperación, en medio del quebrantamiento, lo primero que tienes que hacer es orar. Ora. En primer lugar, ora. Ustedes se dan cuenta que Jeremías venía hablando de su quebrantamiento y justamente en el versículo 19, ahí está diciendo, Dios se puso en mi contra y ha estado en mi contra. Él le dice allí en el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Él está diciendo, estoy amargado, todavía lo está diciendo, pero su queja se transforma ahora en oración. ¿No será que tú también le puedes decir a Dios, Señor, acuérdate de mí? Aquí estoy, con toda sencillez. Lo primero, no es una oración demasiado complicada, ¿verdad? Pero uno le puede orar al Señor. Esa famosa oración que a veces nosotros tenemos, la oración cuando el avión se está cayendo, ustedes saben qué es lo que dice la persona. ¡Ay, Dios mío! Esa es la que oran todos, los creyentes y los no creyentes. Bueno, pero nosotros en nuestro quebrantamiento, tal vez tenemos que hacer una oración sencilla. ¿Qué hizo Jeremías? Miró al cielo y dijo, acuérdate de mí. Nosotros podemos hacer esa oración también. Y tenemos que empezar a hacer eso. Pero los consejos de Jeremías siguen. El segundo consejo es, utiliza tus recursos interiores. Como por ejemplo, la memoria.
Tú tienes memoria, ¿verdad? Tú te acuerdas de cosas que pasaron y tienes buenos recuerdos. Los versículos 20 y 21, dice él, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Lo tendré por memoria, voy a utilizar mis pensamientos, voy a utilizar mis recursos interiores, voy a buscar a Dios, voy a pensar en Él, lo voy a tener en memoria, porque mi alma está abatida. Justamente mi alma lo que necesita no es que le dé vueltas y vueltas y vueltas constantemente a la problemática y me concentre en todo lo que está saliendo mal, sino que necesito cambiar mis pensamientos y voy a pensar en Dios. Y habla de memoria porque él tenía buenos recuerdos de cosas que Dios había hecho en su vida. Así, de la misma manera que tú y yo tenemos también recuerdos de buenas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta semana miraba las fotografías del nieto Wilmara. Hablo del nieto, se desmaya la señora. Mírenme la cara. Porque son esas cosas que quedan en la memoria de uno y lo refrescan y uno puede decir, gracias Señor. Bueno, esos recursos, esas experiencias con Dios, están allí para fortalecernos también cuando nosotros atravesamos los momentos difíciles. Lo tendré por memoria, decía Jeremías, porque mi alma está abatida. Ya basta de darle vueltas, él solo, ya basta de ser quejoso, se decía a sí mismo. Él dice, voy a cambiar, lo voy a tener a Dios en memoria, porque mi alma está abatida y voy a recapacitar en mi corazón, voy a renovar estos pensamientos. ¿Y cuál va a ser el resultado que voy a esperar? Dice, por lo cual esperaré, por lo tanto esperaré. A nadie le gusta esperar, pero aún en medio, cuando él miró la ciudad destruida, cuando él vio la cantidad de muertes que había habido, cuando él vio que lo había perdido todo, cuando él mismo se vio herido, enfermo, rechazado, objeto de burla de los demás, cuando él vio que todo estaba mal, él dijo, ¿sabe qué? Voy a reflexionar, voy a recapacitar y voy a esperar. Es una decisión que uno puede tomar, la de esperar aún en los momentos de tremenda dificultad. En tercer lugar, reconoce que la misericordia de Dios no se ha terminado. La misericordia de Dios no viene en paquete de una libra, gracias a Dios. La misericordia de Dios no viene en un galón. La misericordia de Dios no se termina, jamás se termina. En medio de toda su dificultad, Jeremías recuerda la misericordia de Dios. Y miren lo que dice, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros acabamos de cantar estas palabras hace un momento. Pero esto es algo que tenemos que tener presente. Cuando nosotros estamos en medio de nuestro quebrantamiento, lo que nos va a sacar adelante a nosotros es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es que Dios nos tenga lástima y que como nos tiene lástima nos va a dar unas migajas de lo que tiene. Misericordia no es lástima. La misericordia, el gesed de Dios en la palabra de Dios, es el amor de Dios puesto en movimiento. El amor de Dios manifestado en acciones. El amor de Dios que no se queda guardado en su corazón allí para decir solamente desde lejos, uy, yo los amo mucho a pesar de que están destruidos. No. El amor de Dios es aquello que se mueve cuando nosotros nos ve en necesidad. Y Jeremías
pudo ponerse a pensar en medio de su situación. Él dice, ¿por qué estamos vivos todavía? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. A esta altura podríamos estar destruidos, podríamos haber sido consumidos, pero porque Dios nos ama, porque Dios nos ha tenido misericordia y porque tiene planes para nosotros, es que no hemos sido consumidos. ¿Y saben qué pasa con las misericordias de Dios? Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Te pase lo que te pase, por alto que sea el nivel de tu desesperación, tienes que saber que todavía no somos ceniza. Y por el hecho de que todavía no estamos hechos polvo, es que nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios ha permitido que todavía no seamos destruidos. Todavía tenemos aliento en la nariz. Todavía no se terminó nuestro tiempo y la misericordia de Dios no ha decaído. Al contrario, esta mañana Dios renovó su misericordia para con nosotros. Te pase lo que te pase, tienes que saberlo esto y tienes que volver a pensar en él. En cuarto lugar, decide esperar a que Dios haga su obra, aunque tú no entiendas. Por favor, decide esperar que Dios haga la obra que Él quiere hacer, a pesar de que no entiendas lo que está pasando. Muchas veces no le encontramos sentido a las cosas que pasan. A pesar de eso, nosotros podemos decidir esperar a Dios. Los versículos 24 y 25 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por lo tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Esto es una decisión que uno puede tomar. Esto no es un sentimiento ay, me siento tan enamorado del Señor ahora. Hay momentos en los que sí nos brota, estamos tan alegres, estamos tan plenos, vemos las bendiciones de Dios, nos sentimos arrebatados por la alabanza al Señor, la gratitud. Pero hay otros momentos en que estamos quebrantados y tenemos que tomar la decisión de esperar en el Señor. Además me encanta cómo lo dice Jeremías. Jeremías dice, puedo no tener nada, pero lo tengo a Dios. ¿Se dieron cuenta qué es lo que dice? Mi porción es Jehová. Puede ser que tú no tengas nada hoy en día. Sin embargo, teniéndolo a Dios, lo tenemos todo. Teniendo al Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Mi porción es Jehová. Así que voy a decidirme. Por tanto, en Él esperaré. Y reafirma eso diciendo que Dios es bueno a los que esperan en Él, al alma que le busca. Número 5. Guarda silencio y sé humilde. Acabo de mandarte a callar. Saben que muchas veces lo tomamos como una falta de respeto a eso. Cállate. A silencio. Pero no. Tenemos que aprender esta disciplina delante de Dios. Muchas veces tenemos que dejar de argumentar con respecto a lo que nos pasa, con respecto a las situaciones que nosotros vivimos. Tenemos que llamarnos a silencio y llamarnos a aceptar lo que estamos viviendo, a pesar de que no entendemos por qué. Tenemos que guardar silencio y ser humildes. Los versículos 25 al 30 dicen así. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y se calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Va a ser bueno que uno guarde silencio
Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Hay un salmo incluso en el que Dios mismo dice, guarda silencio, quédate quieto y déjame que yo sea Dios. Porque hay veces que nosotros podemos llegar a ocupar esa posición de querer nosotros mostrarnos que nosotros solucionamos todo, y no es así. Nosotros tenemos que aprender a simplemente dejarnos de argumentar, aceptar lo que Dios nos impone y dejar que Él haga su obra en nuestras vidas. Tenemos que reconocer, hermanos, que el plan de Dios es mejor que el nuestro, siempre, a pesar de que nosotros no entendamos lo que pasa. ¿Recuerdan el salmo que leyó Blanca hace un ratito? Dice el Salmo 37, del 5 al 9, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Necesitamos tener esa confianza de que, aunque nosotros no entendemos lo que pasa, Dios sabe lo que está haciendo. Porque además, no está nada bueno tenerlo a Dios como enemigo y sería lo peor. Pero cuando andamos con Él, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, Él está de nuestra parte. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se quiere meter conmigo si el Todopoderoso, el Creador de todo, está a mi favor? Gloria a Dios, que a pesar de que yo no entiendo lo que está pasando, Dios tiene el control y Dios está a mi favor. Número 6. Espera, porque las dificultades que Dios permite, ¿sabes qué les pasa? No duran para siempre. Espera porque todavía no terminó. Ya me habrán escuchado decir esto, pero las tribulaciones, las dificultades que Dios permite en nuestra vida tienen fecha de vencimiento. Gracias a Dios. Dicen los versículos 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no desecha para siempre. El Señor no te hizo a un lado, no te apartó para divertirse viendo cómo te destruyes. Al contrario, de la misma manera que el Señor permitió que atravieses la dificultad y que pases la prueba de tu fe, el Señor también se compadece de ti. Y el Señor te va a bendecir. Número 7. Confía en que Dios hace justicia. Ustedes se dieron cuenta de toda la injusticia que hay en el mundo y muchas veces esa injusticia nos alcanza a nosotros también. Y uno puede mirar alrededor y parece que los malos van ganando. Pero ¿sabes? La palabra de Dios revela que llega un momento en que todos van a tener que presentarse delante del juez de todos y se va a hacer justicia. Versículos 34 al 36 dice: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Eso quiere decir que Dios está mirando, que Dios sabe lo que está pasando en la vida de cada uno, y cuando dice esa frase, el Señor no lo aprueba, quiere decir que en algún momento va a venir juicio de Dios para establecer el equilibrio. Entonces, no es cierto que los malos van ganando o que se salen con la suya. Tenemos que saber que Dios hace justicia. Número 8. Considera que nada de lo que sucede es ignorado por Dios.
Al principio del capítulo, Jeremías dice, para mí que Dios ni me está mirando. O sea, en otras palabras, nosotros podemos llegar a sentirnos así, Dios se olvidó de mí, ya no me está considerando. No es cierto. Versículos 37 y 38 dicen, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Nosotros nos podemos cuestionar, sí, ¿por qué Dios permitió esto? Yo no entiendo por qué Dios está permitiendo que esto pase en mi vida. Oigan, acuérdense aquello que dice la palabra de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tenemos que acordarnos que Dios está a nuestro favor y a pesar de que nosotros no veamos los buenos resultados todavía, tenemos que saber que aún de nuestro quebrantamiento hay bendición y hay buenos resultados. Y finalmente, número 9, laméntate. Sí, laméntate, pero laméntate por tu pecado. Versículos 39 y 41 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Por qué se lamenta la gente? Jeremías terminaba de hacer uno de los lamentos más grandes que yo he visto en mi vida, ahí al principio del capítulo 3. Pero él termina reflexionando, ¿por qué nos lamentamos? Nos quejamos de que nos duele aquí y allá, nos quejamos de que nos falta esto. ¿Saben de qué tenemos que lamentarnos? De nuestros pecados. De eso sí tenemos que lamentarnos. Y cuando nos lamentamos por nuestros pecados, tenemos que escudriñar, que quiere decir analizar con cuidado, con detalle, nuestros propios caminos. Tenemos que pensar en cómo hemos estado viviendo, tenemos que pensar en las decisiones que hemos tomado y tenemos que volvernos a Dios. Entonces, a ver si aplicamos estos consejos que hemos recibido de la palabra del Señor. Cuando estemos quebrantados, entonces, en primer lugar, ¿qué había que hacer? Ora. En segundo lugar, utiliza tus recursos interiores, como tu memoria. Luego, reconoce que la misericordia de Dios no se ha terminado. Después, decide esperar que Dios haga su obra, aunque tú no entiendas. En quinto lugar, guarda silencio y sé humilde. Número 6, espera, porque las dificultades que Dios permite no duran para siempre. Número 7, confía en que Dios va a hacer justicia. Número 8, considera que nada de lo que sucede es ignorado por Dios. Y número 9, lamentate, sí, pero lamentate por tu pecado. Dios quiere capacitarnos para que nosotros salgamos adelante de la prueba, hermanos. Puede ser que enfrentemos situaciones que nos duelan, situaciones que nos quebranten, pero no hemos sido abandonados a nuestra suerte. Dios quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros. ¿Recuerdan cuál es el nombre profético de Jesús? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por medio de Jesús, Dios quiso que nosotros sepamos que Dios no nos ha querido dejar abandonados y que mostró el camino para que nosotros estemos en comunión con Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Y, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces cuáles motivos de tristeza puede tener cada uno, Señor. Cuántas preocupaciones, cuántas cosas que nos afectan profundamente, Padre. Y, Señor, queremos entregarte todas esas situaciones a ti en este momento.
Queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés haciendo la perfecta obra que quieres hacer en nuestras vidas, más allá de lo que nosotros no entendemos, porque nosotros no entendemos por qué pasa lo que pasa. Pero, Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que tú estés alentando nuestra alma, que tú nos estés fortaleciendo. Señor, que a pesar de todas las situaciones difíciles no dejemos de orar, que a pesar de todo nosotros podamos tener conciencia de que tú no nos abandonaste. Señor, que los problemas no van a durar para siempre y que conforme a tu misericordia y a tu gracia vamos a salir adelante. Señor, queremos darte gracias por esta palabra de aliento que hoy nos das. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, entregarte nuestras vidas y, Señor, así como Jeremías lo hizo hace tantos años, nosotros hoy queremos decidir esperar lo que tú vas a hacer. Pero no queremos hacerlo solamente como dejando que suceda. Queremos orar a ti, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Queremos ponernos en tus manos y caminar contigo a través de esta situación difícil. Y, Señor, acabamos de recordar que tú estás con nosotros en todas nuestras circunstancias. Por favor, Señor, que tu presencia nos esté rodeando y fortaleciendo en medio de tanta dificultad. Señor, nos ponemos en tus manos. Que tu paz, tu gracia, tu bendición esté llenando el corazón de cada uno de tus hijos. Y, Señor, que a lo largo de esta semana podamos refugiarnos en ti y encontrarle sentido a todo, porque tú estás con nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu palabra y, Padre, que esta palabra que nos has dado dé fruto abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra que nos has dado. Espero verlos, Dios mediante, el miércoles. Les pido disculpas que no pudimos reunirnos el miércoles pasado. Había algunas dificultades aquí en el edificio que necesitaba reparaciones. Y justamente coincidió con que muchos estaban involucrados en actividades y viajes por Acción de Gracias, entonces aprovecharon esa semana para hacerlo. Pero este miércoles sí, a las 6 de la tarde nos reunimos aquí en el saloncito de siempre. Si necesitamos recargar nuestras pilas espirituales, el miércoles a las 6 nos vemos allí, y el domingo, por supuesto, estudio bíblico a las 9 y el servicio a las 10:15. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.